Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con los temas del tejido conectivo especializado. Ya hablamos sobre tejido cartilaginoso, tejido óseo, y ahora vamos a platicar sobre el tejido hemático, la sangre o tejido sanguíneo. Entonces, la sangre es un tejido líquido de tipo conectivo, conjuntivo especializado. Y pues bueno, tiene una consistencia líquida precisamente porque tiene una matriz extracelular líquida. Entonces, ¿para qué sirve una sangre? ¿Para qué sirve el tejido hemático? Pues para poder conectar los tejidos entre sí, para poder transportar algunos nutrientes y para también transportar algunos elementos de desecho, de tal manera que la sangre tiene diferentes funciones protectoras para el cuerpo, tiene funciones de eliminar algunos desechos, funciones nutricionales, etcétera, etcétera, que le van a dar a sus células de acuerdo a sus características físicas. Y pues bueno, forma parte del aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque ese tejido hemático discurre a través de vasos sanguíneos, conocidos como arterias, como venas, que forman una red de tuberías que comunican el corazón con los tejidos y los tejidos con el corazón, de tal manera que es un sistema que hace circular la sangre a través de diferentes tuberías, parte del corazón y regresa al corazón. Es un ciclo. Tiene un color rojo brillante cuando se encuentra en las arterias y un color rojo oscuro cuando se encuentra en las venas, y como cualquier tipo de tejido conectivo también proviene del mesénquima. Su consistencia puede ser ligeramente viscosa, tiene una viscosidad ligeramente mayor a la del agua. Y pues bueno, tenemos que el tejido hemático, la sangre, tiene una matriz extracelular, que en este caso la conocemos como plasma, y un componente celular. La matriz extracelular, pues bueno, está compuesto tanto por un solvente, que en su mayoría se compone de agua, y solutos que están disueltos en la sangre, en el plasma, mejor dicho, como algunas sales, algunos gases, etcétera, etcétera, vitaminas, un montón de cosas que están disueltas. Quiere decir que la sangre es una solución. ¿Por qué? Porque tiene disueltos algunos elementos. La sangre también tiene células. Estas células pues son de tres tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y que mencionaremos como células, aunque no lo son, las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos tenemos diferentes células como granulocitos y agranulocitos, y los granulocitos son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los agranulocitos se conocen como linfocitos y células monocíticas o monocitos. Entonces, estas células se encuentran suspendidas en su matriz extracelular, ¿vale? Por lo tanto, la sangre es tanto una solución como una suspensión, ¿sale? El plasma sanguíneo es un líquido de color amarillento. Ese color se lo da la concentración de bilirrubinas, que es un desecho que se elimina por orina, por las heces fecales. Es la matriz extracelular de las células que pertenecen a la sangre y corresponden el 55% del volumen total de sangre. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 10 litros de sangre, 5.5 litros van a ser de plasma, ¿sale? Va a ser mayor la cantidad de plasma, corresponde al segundo aproximadamente, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Ya dijimos la coloración amarillenta, y tiene un pH constante y estrictamente en este rango de 7.35 a 7.45. Y pues bueno, tenemos aquí diferentes elementos que están formando la sangre, ¿no? Como sustancias inorgánicas, el agua, sustancias orgánicas, proteínas, algunos nutrientes, gases, hormonas, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en detalles porque eso ya pertenece a fisiología. Es importante mencionar que existen proteínas, que existen algunas sustancias, algunos gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, productos que hay que eliminar por los riñones, como el ácido úrico, la urea, la creatinina, algunos otros componentes, hormonas que tienen que vaciarse sobre la sangre para poder llegar a sus órganos blancos, anticuerpos que son producidos por las mismas células de la sangre. Y pues bueno, ya dijimos, el componente celular de la sangre está compuesta por
Glóbulos rojos también se les conoce como eritrocitos, como hemates, y también los mencionan como glóbulos blancos, que se conocen como leucocitos de igual manera, y plaquetas, que también se conocen como trombocitos. Los glóbulos rojos, hematíes, glóbulos eritrocitos, se observan como discos bicóncavos. ¿Qué es esto? Que tienen una depresión en su centro, y si yo volteara este eritrocito y lo veo por acá abajito, va a tener otra depresión, de tal manera que si yo lo veo de lado, vamos a pintarlo de otro color que no sea rojo, voy a tener un disco bicóncavo. ¿Sale? Tiene dos concavidades. Esta concavidad es una, esta es otra concavidad, y precisamente esas concavidades tienen que ver con la función para la cual fueron hechos los glóbulos rojos. ¿Cuánto llegan a medir? De 7 a 9 micrómetros, todo depende del libro que estés consultando. Estos glóbulos rojos no cambian su tamaño en los cortes histológicos, por lo tanto sirven de referencia para poder medir algunas otras células. En el libro, como Ross, te mencionan al eritrocito como la regla del histólogo, no porque el histólogo le baje la regla, sino porque el eritrocito le va a servir como una medida constante para poder compararlo con otras células. Entonces, un eritrocito que mide de 7 a 9 micras se conoce como normocito. Un normocito es un eritrocito que su tamaño se encuentra entre las 7 y las 9 micras de longitud, extremo a extremo. Cuando son más pequeños se conocen como microcitos, cuando son más grandes se conocen como macrocitos. Entonces puedes tener una microcitosis cuando tus glóbulos rojos sean pequeños, una macrocitosis cuando tus glóbulos rojos son muy grandes. Cuando hay una variación en el diámetro, en el tamaño de los glóbulos rojos, eso se conoce como anisocitosis. La cantidad depende mucho del autor, depende mucho de la población, depende mucho del sexo, de la edad de la persona, pero un aproximado en el hombre de 5 a 5.5 millones de glóbulos rojos por mililitro, y en la mujer de 4.5 hasta 5 millones de eritrocitos. ¿Por qué la diferencia? Porque el hombre tiene mayor masa muscular, y al tener mayor masa muscular exige mayor cantidad de oxígeno. El glóbulo rojo, fisiológicamente hablando, cumple con esa función de transportar el oxígeno. El otro 45% restante del volumen total de la sangre corresponde a las células, pero el 44% es de glóbulos rojos y el 1% restante es de glóbulos blancos y plaquetas. Este es un frotis sanguíneo. Vean cómo se ve la orilla roja, porque esta es la parte más gruesa del glóbulo rojo. Aquí está su concavidad. Y como tiene una concavidad, pues se ve pálido en el centro, ¿sale? Bueno, los glóbulos rojos tienen una estructura muy particular. Dijimos, es un disco bicóncavo, ¿vale? Y este disco bicóncavo, pues bueno, es bicóncavo. Este glóbulo rojo es bicóncavo. ¿Por qué? Porque tiene proteínas en su membrana que permite que tengan esta forma. Entonces, esta es la membrana, un esquema representativo de la membrana, y tenemos proteínas importantes como las proteínas banda 3, como las proteínas banda 4, y la espectrina, la aductina, la anquirina, que les van a dar precisamente esa función de poder ser una estructura con forma de disco bicóncavo, y aparte le van a dar elasticidad a la membrana celular. ¿Qué es elasticidad? La propiedad que tienen los objetos, los cuerpos, de poder deformarse y regresar a su forma original. Eso es una elasticidad. El glóbulo rojo es extremadamente elástico, y esta elasticidad de la membrana pues depende principalmente de los elementos de su citoesqueleto, que están asociados a proteínas integrales de membrana. Sobre estas proteínas de membrana también se encuentran algunos carbohidratos que ya verán en su momento van a formar parte de los grupos sanguíneos. Entonces, pues bueno, elasticidad. Bueno, la forma y el tamaño de los eritrocitos se puede modificar por la osmolaridad del medio que los rodea. Esto quiere decir que si el eritrocito se encuentra rodeado de un medio hiperosmótico o hiposmótico, la forma del eritrocito y su tamaño van a variar.
Cuando se están nadando en una solución hipotónica, ¿sale? Estos glóbulos rojos se van a empezar a hinchar, se les va a empezar a meter el agua y van a quedar como unas esferas. ¿Vale? Estas esferas van a estar tan estiradas que su membrana se va a hacer delgadita y va a parecer como si fueran eritrocitos. Se les conoce como eritrocitos fantasma. Mira, aquí están, casi no se ven los eritrocitos, por eso se les llaman como eritrocitos fantasma. Sin embargo, cuando yo los meto en una solución hipertónica, estos eritrocitos se deshidratan, y dan origen a los crenocitos o equinocitos. Estos son los crenocitos, vean cómo tienen un montón de piquitos y nos hacen referencia a la deshidratación. Este es un glóbulo rojo normal, ¿vale? Este está sumergido en una solución hipotónica. Vean cómo se hincha, cómo se hizo una esfera, y esto está metido en una solución hipertónica. Vean cómo se deshidrató y redujo su tamaño. La forma de disco bicóncavo también se puede alterar, es decir, los glóbulos rojos también pueden tener una forma que no es un disco bicóncavo. También puede ser una forma, por ejemplo, de hoz, o puede ser una forma esférica, o una forma de gota. ¿Sale? Todas estas anormalidades en la forma del glóbulo rojo se conocen como poikilocitosis, ¿vale? Entonces la anisocitosis es la alteración en el tamaño, en el diámetro de los glóbulos rojos, y la poikilocitosis es la alteración en la forma del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene una vida media de aproximadamente 120 días, de 90 a 120 días. Es decir, los glóbulos rojos pueden vivir de 3 a 4 meses, y esto tiene importancia clínica de acuerdo a algunos estudios que dependen de la existencia de glóbulos rojos. Entonces, estos glóbulos rojos, después de que llegan a su vida útil, después de que ya pasaron por esos 120 días, los meten a un examen. Este examen, pues bueno, verifica que los glóbulos rojos aún puedan tener elasticidad. El examen se lleva a cabo en un órgano intraabdominal que se conoce como vaso, y si los glóbulos rojos no pasan el examen, llegan al parénquima del vaso, y ahí es donde son destruidos por los macrófagos del vaso, ¿vale? Entonces, los glóbulos rojos se llaman glóbulos rojos porque son rojos. Y la coloración roja del glóbulo rojo lo determina una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene una estructura muy compleja formada por diferentes cadenas proteicas y un grupo hemo que depende de hierro que podamos obtener desde la dieta. Entonces, pues bueno, este pigmento rojizo se llama hematina o grupo hemo, al que se le pega el hierro, y a este grupo hemo se le pegan dos cadenas alfa, dos cadenas beta para formar la hemoglobina tipo A, que es la más abundante en el adulto, pero también existen otras hemoglobinas como la hemoglobina A2, la hemoglobina fetal. Dentro de la hemoglobina A también tenemos hemoglobina diferentes tipos de hemoglobina, 1A, 1B, 1C, etcétera. Entonces a este grupo hemo que contiene hierro se le pegan cadenas alfa, cadenas beta para poder formar la hemoglobina más abundante del cuerpo, que es la hemoglobina A. Depende de la cantidad de hemoglobina de muchos factores, desde la edad, del sexo, del tipo de población, de un montón de cosas. En promedio, pues un adulto está teniendo de 12 a 16, 18 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre, cada 100 mililitros de sangre. Cuando nosotros tenemos una cantidad normal de hemoglobina, esos glóbulos rojos se dice que son normocrónicos. Cuando el porcentaje de hemoglobina, con la cantidad de hemoglobina dentro del ejercicio es menor, se conoce como hipocromía, y cuando la cantidad de hemoglobina es menor, se conoce como hipercromía. La que dice que los eritrocitos pueden ser más pálidos o se pudieran ver más rojos. Sin embargo, la hipercromía es muy raro, de hecho casi no está por el laboratorio. Se transporta oxígeno principalmente, es su principal función, pero también interviene con otros procesos. Por ejemplo, la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos es una proteína que puede favorecer los cambios del pH, un montón de funciones que pudieran tener. Pero principalmente se dedican al transporte de oxígenos desde los pulmones a los tejidos, y desde los tejidos
los tejidos el oxígeno se lo van a dar a los tejidos y los tejidos le van a otorgar el dióxido de carbono a los glóbulos rojos de manera indirecta lo transportan hacia los pulmones y los pulmones van a eliminar estos dióxidos de carbono a través del proceso conocido como ventilación. Otro tipo de células que se encuentran en la sangre se conocen como glóbulos blancos. En glóbulos blancos tenemos diferentes tipos, ¿vale? Pero antes de continuar, son células que en su mayoría son esféricas, ¿vale? Estas células esféricas pueden modificar su forma de acuerdo a la localización en la que estén. Por ejemplo, si se encuentra un proceso inflamatorio, tiene que pasar el tejido que se está inflamando a través de diferentes mecanismos y bueno, van a obtener una forma ameboides, se van a aplanar, les van a hacer algunas proyecciones que se conocen como pseudópodos, van a empezar a caminar y esos glóbulos blancos por lo tanto ya van a ser esféricos. ¿Cuántos glóbulos blancos tenemos por mililitro de sangre? Pues varía de acuerdo a la bibliografía, aproximadamente de 6.000 a 11.000 glóbulos blancos tenemos por cada mililitro. Tenemos un tipo de glóbulos blancos, los que y se van a clasificar de acuerdo a su contenido. Los que tienen gránulos se llaman granulocitos y son los neutrófilos, los eosinófilos se clasifican estos también de acuerdo a su afinidad tintoría y los mononucleares o agnulocitos, estos se conocen como polimorfonucleares, los granulocitos también se conocen como polimorfonucleares. Los mononucleares o agnulocitos son células con un núcleo muy grande y de tamaño variable, son los linfocitos y los monocitos. Todas estas células se originan en la médula ósea, al igual que los glóbulos rojos se originan en la médula ósea. Todos estos linfocitos salen a la circulación de manera inmadura, funcionalmente hablando, llegan a tejidos linfoides que se verán en un momento del tejido linfoide y van a convertirse en células funcionalmente, fisiológicamente funcionales, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un crecimiento en la cantidad de leucocitos, eso se conoce como leucocitosis, y cuando tenemos un decremento en la cantidad de leucocitos, se le conoce como leucopenia o leucocitopenia. Bueno, esto es una cuenta diferencial de leucocitos. Vean cómo los neutrófilos son los leucocitos más abundantes. Los neutrófilos se elevan entre muchas otras causas por las infecciones bacterianas. Los linfocitos también por infecciones bacterianas y virales. Los eosinófilos se alteran cuando hay infecciones parasitarias y también con las respuestas inflamatorias de tipo alérgica. Los basófilos de la misma manera